Bienvenidos al canal de análisis técnico de Street, sesión bastante tranquilita la que estamos viendo en la sesión de hoy, donde parece que esa volatilidad que veníamos viendo en las últimas sesiones, como decíamos ayer, con subidas y caídas bastante rápidas, de repente, sin noticias aparentes, pues parece que todo esto se ha calmado en la sesión de hoy, ya que no tenemos sesión americana, hoy es festivo en Estados Unidos, por lo tanto no había mercado y eso también ha producido que veamos una sesión bastante tranquilita, aunque estamos viendo subidas en el IBEX 35 y en el resto de Europa, aunque quizás de forma más comedida. Hoy vamos a analizar tres acciones, vamos a ver la cotización de Apple, vamos a ver porque en las últimas sesiones hemos visto desde que ha comenzado el año y finales, las últimas dos sesiones del último año hemos visto una caída importante y vamos a ver si ya nos podemos empezar a preocupar o no. También vamos a ver la cotización de Nvidia, que en la sesión del martes nos íbamos de repente al inicio de la sesión a alcanzar nuevos máximos históricos, pero durante la sesión acabamos viendo una caída bastante importante. Vamos a ver en qué situación se encuentra ahora mismo después de ese movimiento tan brusco. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Nike, que se encuentra en una zona de soporte muy pero que muy importante. Y vamos a analizar si podría ser una buena zona para la que quizás se dé la vuelta o si por el contrario quizás lo que nos está indicando es que puede continuar con la caída. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Bien, pero vamos a comenzar con las tres acciones. Como siempre, lo vamos a ver desde la versión web de ProRealTime, ya lo sabéis. En la descripción del vídeo tendréis el enlace para los que queráis, os registréis de forma totalmente gratuita y podéis ver todos estos gráficos en tiempo real. Y para los que queráis aprender a utilizar esta versión web, pues también tenéis el enlace al curso de ProRealTime de esta versión web para aprender a utilizarla y que vosotros mismos, por vuestros propios medios, podéis hacer vuestros propios análisis técnicos. Vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es Nvidia. Como os decía antes, hoy es festivo en Estados Unidos, por lo tanto nos da una buena oportunidad para analizar las acciones con la cotización parada y quizás verlas un poquito más de cerca en la situación en la que nos encontramos. Vamos a ver la primera de ellas, que es Nvidia. Fijaros lo que decíamos. Habíamos visto primero en la sesión de lunes un repunte ya bastante importante del 3,43% y se había quedado muy cerquita en la sesión de la zona de los máximos históricos que habíamos alcanzado en noviembre. Y fijaros cómo en la sesión del martes abrimos en máximos históricos, pero fijaros la vela que vimos tan fea. Es una vela feísima la que vimos en la sesión del martes, y de hecho lo raro es que después de ver esa vela no hubiésemos visto una corrección mayor en la sesión de ayer. Si lo ponemos en contexto de lo que venimos viendo en los últimos meses, las últimas semanas, pues quizás en el corto plazo todavía, pues vemos cómo se mantiene sobre la tendencia alcista que llevamos viendo desde agosto, porque tenemos esa directriz que sigue respetando. Fijaros cómo lo hizo muy bien en diciembre y a principios de enero también para rebotar desde esa zona, y además también ahí fijaros cómo teníamos la media móvil de 70 sesiones. Sería el movimiento perfecto, fijaros lo que veíamos al comienzos de este año si no hubiéramos visto esa vela del martes. ¿Por qué? Porque habíamos visto cómo consolidaba de nuevo la media 70 sesiones, es decir, podríamos pensar que va a actuar como soporte para mantener la tendencia alcista, pero fijaros cómo al alcanzar esa zona de máximos de nuevo entró con muchísima fuerza la oferta. Es decir, aquí teníamos que haber dado continuidad a la subida para que ya más el medio y largo plazo pensásemos que toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde 2022 tuviese continuidad. Pero por el contrario, con la caída que vimos en la sesión del martes, pues sigue dejando muchísimas dudas en su cotización. Además, fijaros el volumen tan alto que vimos en la sesión del martes. Por lo tanto, yo creo que no hay que obviarlo. Sí que es verdad que la situación es la misma que la que teníamos hace una semana. Nos mantenemos sobre la directriz alcista y la media móvil de 70 sesiones, pero esa vela tan negativa quizás nos esté marcando que está muy bien posicionada la oferta todavía por la parte alta y que lo que hemos visto es una soltada muy pero que muy importante. Y evidentemente, si lo que fuéramos a ver en las próximas semanas es que va a mantener la tendencia alcista, pues es muy extraño que veamos una caída tan fuerte desde esa zona de resistencia en máximos históricos con tantísimo volumen, porque para mover tanto volumen eso no lo hace el inversor pequeño. Es decir, ojito, porque puede que estemos viendo distribución en esta zona, ¿vale? Y eso sería muy pero que muy peligroso. ¿Por qué? Porque podríamos seguir pensando que nos mantenemos en ese movimiento lateral que llevamos viendo desde junio de 2024. Es decir, llevamos ya 7 meses casi en movimiento lateral en la cotización de Nvidia, sin de forma clara ver que rompe ese movimiento para seguir marcando esa clara tendencia alcista. Y es extraño, porque fijaros como en toda la subida
Sí que es verdad que durante el periodo del año 2023, de junio a noviembre de 2023, vimos un movimiento lateral, pero fijaros cómo luego, fijaros la diferencia con lo que hemos visto ahora mismo. Fijaros cómo es muy parecido el movimiento lateral, aunque con muchísima menos volatilidad, eso también hay que decirlo, pero fijaros cómo había conseguido, una vez que perdió la media 70, recuperarla, algo parecido que veíamos ahora, alcanzar de nuevo los máximos históricos, quedarse muy cerquita, apoyarse sobre la media de 70, que sería el movimiento que podríamos decir que había visto por aquí, y a partir de ahí, con claridad, irse a marcar nuevos máximos históricos, fijaros. Pero, ¿qué ha sucedido ahora? Pues que hemos visto una corrección muy fuerte de nuevo. Es decir, hemos vuelto hasta la media móvil de 70 sesiones. Nos hemos quedado muy cerquita de nuevo de ella. Por lo tanto, pues sigue habiendo bastantes dudas para pensar que va a romper el movimiento lateral. Por lo tanto, yo no lanzaría todavía las campanas al vuelo, sino que todo lo contrario, más aún después de ver esta soltada que hemos visto en la sesión del martes. Me parece de verdad muy, pero que muy representativo. En las velas semanales, pues fijaros que la vela de la semana pasada, quizás, como decíamos también en el gráfico diario, era buenísima porque nos podría marcar la ruptura del movimiento lateral. Fijaros lo que teníamos en las anteriores 6 velas. Velas con un cuerpo muy pequeñito y una mecha muy larga por arriba o por abajo. Y sin embargo, la vela de la semana pasada era totalmente diferente. Veíamos una vela que era todo cuerpo y alcista, es decir, una vela que nos marcaba que íbamos a mantenernos al alza. Sí que es verdad que nos mantuvimos al alza, pero con la caída que vimos en la sesión del martes, pues esto se ha complicado muchísimo. Sí que es verdad que nos queda la última sesión de esta semana y sería muy positivo, y yo creo que podríamos recobrar un poquito de nuevo la esperanza de romper el lateral si viésemos cómo en esa última sesión de mañana conseguimos superar la zona donde cerró la semana pasada, esa zona de los 144,47. Ahí yo creo que quizás nos marcaría que, aunque tenga muy mala pinta, ha sido simplemente un susto y podremos seguir manteniéndonos al alza. Pero si vemos que el cierre es por debajo del cierre de la semana anterior, cuidado, porque lo que hemos podido ver es un rechazo claro a la zona de máximos para comprobar que la oferta está muy bien posicionada. Y fijaros, hemos puesto el gráfico anual, vamos a ver el mensual, fijaros cómo esto ha cambiado mucho de la sesión del lunes, martes a la primera parte de la sesión de ahora. ¿Por qué? Porque si lo hubiéramos visto en la sesión del lunes, hubiéramos visto que podría haber sido una vela que nos estaría marcando la ruptura de las últimas velas mensuales. Pero con el movimiento que dejó en la sesión del martes, pues lo ha estropeado todo. ¿Por qué? Porque ha dejado de nuevo una mecha muy larga por arriba y un cuerpo bastante pequeñito. Por lo tanto, pues mientras esto no cambie, lo único que podemos sacar en conclusión, lo que más claro podemos tener por ese escenario más probable, es que podemos seguir dando movimiento lateral a la cotización de Nvidia. Evidentemente esto no significa que ya vayamos a ver una corrección bastante importante, que vayamos a romper este movimiento lateral a la baja. No, podríamos romper la tendencia alcista que venimos viendo desde agosto, pero el movimiento lateral que llevamos viendo desde junio todavía se mantendría, y hasta que no perfore la zona de los 96, 98 dólares aproximadamente, donde estaba este techo por aquí en marzo de 2024 y los mínimos que veíamos en agosto, ese movimiento lateral seguiría totalmente vivo. Al igual que por la parte alta, aunque parezca que lo está rompiendo, decimos que debemos ir con calma. Si viésemos una corrección importante, también deberíamos ir con bastante calma. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Apple. Fijaros cómo lo había hecho fenomenal desde noviembre hasta, fijaros, las últimas sesiones del año pasado. Habíamos visto una subida muy importante apoyándose sobre la media móvil de 70 sesiones, superamos los máximos históricos y vemos una subida prácticamente vertical. Pero fijaros cómo en esa subida ya formamos una divergencia entre la cotización y el RSI. ¿Eso que nos marcaba? Pues que bueno, que podríamos ver una simple corrección, mejor un movimiento lateral y por lo menos pensar que vamos a continuar con la tendencia alcista. Pero fijaros cómo el soporte de esa divergencia se rompió en la sesión del jueves de la semana pasada. ¿Eso que ha marcado? Pues que podríamos ir corrigiendo. Ahora, ¿qué vamos a buscar o qué es lo más probable que busquemos? Pues la zona anterior de resistencia, los 236. Muy cerquita, en los 237,70 se encuentra la media móvil de 70 sesiones, es decir, no pasaría absolutamente nada si volvemos hasta esa zona, la consolidamos como soporte, la antigua zona de máximos históricos, y a partir de ahí repuntamos al alza. Simplemente esta divergencia nos habría marcado una corrección más importante, perfecto, hasta la antigua zona de máximos históricos, y a partir de ahí mantendríamos la subida y seguiría la fiesta en la cotización de Apple. Si perdemos la media de 70, ya entonces vamos a pensar que está rota la tendencia alcista. Pues bueno, la verdad es que se estaría deteriorando un poco, porque vemos que la media 70 ha funcionado muy bien.
desde mayo del año pasado, donde habíamos visto un movimiento lateral bastante largo, prácticamente de un año, fijaros, del 2023 a mayo de 2024. Y sí que es verdad que se deterioraría, como decimos, porque la media 70 era un soporte muy importante, pero yo creo que todavía incluso podríamos vigilar la media de 200 como soporte para pensar que esto se va a romper de forma más importante y poner en riesgo toda la tendencia alcista. Para buscar más pistas, pues vamos a coger el gráfico semanal. Yo creo que el contexto más importante de Apple está en el medio y largo plazo. Fijaros cómo, aunque veíamos esta divergencia por aquí, esta última subida, el movimiento lateral que veíamos este año pasado, de julio a octubre se formó una divergencia. En esa divergencia no conseguimos romper el soporte que habíamos tenido en los últimos meses y mantuvo la subida. Eso que nos ha permitido romper esta divergencia. Vale, perfecto. Hemos roto la divergencia. Y en este impulso que hemos visto, pues fijaros, la última vela de la subida que vimos el 23 de diciembre, una vela clara de agotamiento. A partir de ahí hemos visto una corrección. Sí que es verdad que ahora se encuentra por debajo de la media de 6 sesiones, es decir, mientras no se mantenga por encima nos indica que puede seguir corrigiendo, quizás a buscar la anterior zona de resistencia, ahora de soporte, como decíamos, 235, 237 aproximadamente, y a partir de ahí podría continuar manteniéndose al alza. Fijaros cómo también en el gráfico semanal se ve muy bien cómo desde abril de 2024, donde decíamos que comenzaba esa tendencia alcista, ha actuado muy bien como soporte la banda media de Bollinger. Y fijaros cómo la banda media de Bollinger está a los 234, es decir, podríamos ver simplemente una corrección hasta esa zona y mantener la subida. Y por último, si vemos el gráfico mensual, pues también fijaros, el mes pasado nos marcaba un poquito de agotamiento a final de mes porque veíamos que intentaba mantenerse por encima de la banda superior de Bollinger, pero en las últimas sesiones del mes vimos cómo cerraba muy cerquita justamente prácticamente de la banda superior de Bollinger. Señal quizás de agotamiento, de debilidad y desde la cual hemos visto una corrección también. Pues bueno, podemos pensar que esta divergencia se ha roto. No hemos superado los máximos que veíamos en 2021, pero sí que es verdad que hemos marcado un nuevo máximo creciente en el RSI. Por lo tanto, pues yo no le daría ya mayor importancia. Como último detalle, fijaros cómo en el gráfico diario, lo iba a comentar antes, pero se me ha olvidado, fijaros cómo habíamos visto en la última subida esa divergencia, pero en la última subida de esa divergencia, dos últimas subidas, la segunda, habíamos visto cómo el RSI todavía estaba en 76. Lo normal quizás hubiese sido que hubiera aguantado en la zona de 247, volver a ver un repunte, ver cómo el RSI ya no llega a la zona de 70 y ver la corrección porque vemos debilidad. Y eso no ha sucedido. ¿Eso que nos indica? Que es probable que si llega a la zona de la media de 70 sesiones, acabemos viendo un repunte importante. Y la primera zona clave puede estar por aquí, en la zona de 247. Si supera esta zona, aquí vamos a tener la señal de si vamos a irnos a marcar nuevos máximos históricos. ¿Por qué? Porque ya no tendríamos ninguna resistencia. Fijaros como aquí formó un primer pico y luego se fue a máximos, el primer pico de la divergencia. Por lo tanto, como el RSI ha estado bastante alto, nos indica que vamos a ver un repunte importante después de que acabe la corrección actual. La duda está en si ese repunte nos va a marcar que va a continuar con la tendencia alcista o si vamos a notar alguna señal de debilidad. Como es probable que el RSI, a no ser que suba con muchísima fuerza y muy seguido y superemos los máximos con muchísima claridad, sí que marquemos de nuevo el RSI por encima de la zona de 70, pero lo más probable es que a lo mejor, como se frenen por esta zona, empecemos a ver un RSI por debajo de la zona de 70. Por lo tanto, eso nos va a marcar quizás algo de debilidad en la subida, pero no sería preocupante mientras se mantenga el movimiento lateral sobre la zona de los 247. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo más adelante, pero bueno, como Apple es una de esas acciones que no analizamos todas las semanas, pues que lo tengáis en cuenta para lo que pueda llegar a suceder las próximas semanas. Y vamos con la tercera de las acciones, que es Nike. Y la verdad que es que pinta fatal, pinta fatal. Aquí no levanta cabeza. Fijaros cómo habíamos visto una caída muy fuerte en el mes de julio, pero ya arrastraba una clara tendencia bajista desde el año 2021. Fijaros cómo el castañazo está siendo monumental ya. De máximos a la zona actual está corrigiendo un 60%. Es espectacular lo que estamos viendo en la cotización de Nike. Y además fijaros cómo estamos viendo que funciona muy bien, de hecho últimamente, desde principios del pasado año, la media 200 y la media 70 como resistencia. Eso es clara señal de continuidad bajista. Fijaros cómo ahora habíamos visto un rebote en el mes de noviembre que simplemente llegó hasta la media móvil de 70 sesiones, a partir de ahí ha vuelto a corregir. Hemos perdido los mínimos que teníamos en noviembre y ahora ¿dónde estamos?
Pues como decíamos al principio, en una zona de soporte vital, que son los 70,40. Es una zona de soporte muy, pero que muy importante, porque de perforarla, pues no tendríamos ninguna zona clara de soporte, fijaros, hasta la zona de los 63. Y eso daría continuidad a lo mejor otro 10% de caída en la cotización de Nike. Por lo tanto, la situación pues es bastante negativa. Sí que es verdad que si vemos que a lo mejor el mercado pues intenta darse la vuelta y vemos un rebote y a lo mejor Nike se anima desde esa zona, me cuesta creer que a lo mejor no intentemos ver un rebote. Por lo tanto, ¿qué habría que buscar? Pues la media móvil de 70 sesiones, que ahora está a los 77, es decir, podríamos buscar un rebote de un 7, un 8% aproximadamente, podría llegar a suceder, pero como os digo, muchísimo cuidado, habría que seguirlo muy de cerca, porque si pierde la zona de 7,40, la corrección que podría acompañar el valor podría ser muy, pero que muy importante. Fijaros, el gráfico semanal mete miedo a la cotización de Nike, parece que estamos viendo el típico chicharro que se ha disparado y que ahora cae en picado, pero es que no es un chicharro, es que esto es Nike. Fijaros los mínimos del 2020, estamos ya muy cerca de ellos. Estamos muy, pero que muy cerca. Fijaros toda la tendencia alcista de Nike que llevamos viendo desde prácticamente el año 2002. Solo en 2009 perdimos la media móvil de 200 sesiones. En 2020 tuvimos el sustito, pero ahora la ha perforado. Y es que no la supera. Estamos muy lejos. La tendencia es claramente bajista. Y fijaros en el gráfico mensual, también pinta fatal. Pero fijaros como también parece que puede llegar al rescate la media móvil de 200 sesiones, que está en la zona, fijaros, exactamente de los 69,24, lo que suma más a que veamos un rebote desde esa zona, en la que podríamos estar ahora mismo muy cerca. Si perdiese esa zona, pues como os digo, ya nos tendríamos que ir bastante más abajo y empezar a pensar que quizás todavía le queda corrección, todavía le queda un que otro susto, pero esto ya es una opinión bastante personal. Yo creo que si acabásemos perforando esa zona es cuando deberíamos empezar a vigilar ya posibles zonas importantes, claves en la cotización de Nike, quizás para buscar una operación en el largo plazo. Porque muchas veces, pues bueno, cuando invertimos en bolsa, pues hay acciones en las que nos pasamos un mes, 2 meses y vendemos, pues porque hemos visto un movimiento claro, pero hay muchas veces que lo que queremos hacer es cartera a largo plazo. Y yo os lo he comentado muchísimas veces, Nike es la típica empresa que creo que hay que tenerla en cartera y que da oportunidades muy escasas y muy, muy pocas veces vemos oportunidades tan grandes como por ejemplo no la que estamos viendo ya, pero si continuase con la corrección podría llegar a suceder. Y fijaros cómo tenemos marcada la zona de los 44 en la cotización de Nike, y es una zona que tengo yo marcada personalmente donde a mí me gustaría añadir a mi cartera la cotización de Nike en el medio largo plazo. Evidentemente, fijaros como todavía nos queda muchísima caída. Nos podría quedar un 38% de caída, un 36%, pero es que fijaros de dónde venimos. Es que tendría que caer para llegar ahí desde máximos un 75%. Ya tenemos prácticamente lo más difícil hecho. Es decir, cuidado, porque a lo mejor se acaba perforando la media de 200 sesiones, que me parece muy complicado que la rompa así de primeras, pero si al final ahí llegan los últimos sustos, las últimas caídas más importantes, puede que Nike nos esté dando, en mi opinión, una oportunidad que a lo mejor solo pasa una vez cada muchísimos, pero que muchísimos años. Fijaros en el año 2008, cuando vimos también una caída muy fuerte en la cotización de Nike, de máximos a mínimos, perforó un 47%, un 45%, y se mantuvo al alza. Si nos vamos al año 2000, vamos a verlo más de cerca, fijaros cómo la caída también fue bastante importante. Yo creo que esto lo hemos hablado hace poco, un 60%, y ahora mismo estamos ya en esas cotas. Podríamos arriesgarnos ya a pensar que a lo mejor es el soporte en el largo plazo en la cotización de Nike para seguir manteniendo esa alza. Pues puede llegar a suceder que esa media móvil de 200 sesiones sea su soporte ya en toda la caída. Pero quizás si estuviéramos viendo a Nike en el punto actual y hubiésemos visto al mercado, a las bolsas también con una corrección importante, después de ver pues, un 30% de caída, un 40%, después de ver una recesión y una situación bastante negativa, a lo mejor llegaría a pensar que sí que es verdad que estamos en ese suelo, pero es que, a ver, puede llegar a suceder, pero me cuesta mucho creer que el mercado acabe viendo una corrección importante, porque a lo mejor nos encontramos con una situación económica bastante adversa y que haya acciones que, como Nike,
que no continúen cayendo, cuando el peso que tiene prácticamente en todo el mercado es muy grande y cuando hay una recesión y el mercado te cae un 40% se vende todo, y este tipo de acciones son también las que están en muchas carteras y también se venden, que está muy sobrevendida ya y a lo mejor ya no están en tantas carteras, pues puede llegar a pasar, pero bueno, quizás eso es lo que también debemos de tener en cuenta, porque imaginaros que ahora pensamos que ya ha caído mucho desde máximos, pero recordad lo que hemos dicho hace 5 minutos o hace 2 minutos, si cae hasta los 44 todavía nos quedaría una caída de más del 30%, y eso puede hacer bastante, pero que bastante daño a nuestra cartera. Por lo tanto, pues bueno, también cuando queremos añadir, ya me estoy alargando mucho, una acción a nuestra cartera en el largo plazo, va a ser imposible, muy complicado, coger justo el último punto de la caída. Lo que se suele hacer pues es ir añadiéndola poquito a poquito, según vayamos viendo que se va acercando a nuestro objetivo. Pero bueno, ya aquí cada uno que haga lo que quiera. Así que bueno, esta es la situación que tenemos en ahí. Me enrollo un poco más, pero es que me parece muy interesante su situación ahora mismo. Como os digo, creo que en el corto plazo veo bastante probable que veamos un rebote en su cotización, pero en el medio y largo plazo, como os digo, es una zona totalmente clave para ver si a lo mejor ya estamos en ese suelo, con esa media móvil de 200 sesiones del gráfico mensual, o si por el contrario, si la perfora, puede quedar las caídas más volátiles, más peligrosas, para meter más miedo, que empezasen a salir noticias negativas de su empresa, espantar a todo el mundo y ahí acercarnos ya del todo a ese suelo en su cotización. Así que bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Os recuerdo que este fin de semana tendremos de nuevo vídeo del resumen semanal, donde veremos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana, repasaremos lo que hemos visto en los mercados esta segunda semana del año, veremos el calendario económico que tenemos para la próxima semana, datos interesantes, repaso de los índices, es decir, bastantes cosas como cada semana. Así que el domingo os espero a todos. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, el domingo ya nos vemos de nuevo y hasta entonces espero que paséis todos muy buen fin de semana.